Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a comenzar la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar del tema de cómo lanzar movimientos y liderar movimientos de multiplicación de discípulos. Ya vimos el tema de la unción profética. La semana pasada vimos el tema de cómo hacer discípulos. Entonces, todo esto es una cadenita donde estamos buscando precisamente cumplir con el llamado de Dios de la gran comisión de multiplicar discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos y ver el surgimiento del fruto de todo esto que pretendemos nosotros hacer para la gloria de Dios, cumplir con la gran comisión. Y el fruto tiene que ser tangible también. Y, y tanto hay una transformación personal como discípulo de Jesús que somos, como también debe de haber una multiplicación en nuestro entorno. Entonces hoy voy a hablar de cómo lanzar y liderar movimientos de multiplicación de discípulos. Según, ahora sí que el llamado que Dios tenga y la voluntad de Dios que tenga para usted, es decir, cuál es su ministerio, para qué Dios lo ha elegido para esta generación. Hay algunas cosas que van a aplicar, algunas otras cosas que quizá no vayan a aplicar, pero tomemos principios importantes de esta enseñanza para poder implementarlos en nuestra vida o tenerlos como valores que vamos a perseguir, que vamos a adoptar en nuestra vida. Así que, pues nos reincorporamos aquí a la clase y, y la lección del día de hoy es amar a Dios al intencionalmente lanzar y liderar con destreza, con habilidad, movimientos de multiplicación de discípulos. Uno de los principios muy importantes que tenemos que nosotros recordar que nosotros vamos a enseñar lo que sabemos. Ahorita hablábamos de cómo, pues Elí definitivamente era sacerdote pedigrí. Alguien mencionó en el caso de Samuel, si bien hay rasgos de que venía del linaje de la tribu de Leví, definitivamente en el caso de Samuel no hay un rastro de un linaje como era el linaje de Elí, que venía de la línea de Aarón, ¿verdad? El sacerdote, el primer sacerdote del pueblo de Israel, establecido por Dios. Y, pero Elí, pues careció, perdió la presencia de Dios. Tenía el conocimiento, tenía el linaje, tenía el aporte, tenía la vestimenta, tenía el título, pero perdió la esencia. Entonces, nosotros vamos a enseñar lo que sabemos. Vamos a poder establecer un sistema de acuerdo a lo que somos, pero nosotros vamos a reproducir lo que somos. Importantísimo este principio en el tema de el discipulado. El discipulado no es un proceso académico. El discipulado, conforme el corazón de Dios, es la impartición de vida, la vida de Cristo, a la cual hemos sido llamados a modelar. ¿Recuerdan el caminito que nos dejó Pablo en Filipenses? En esa lección donde les hablaba de cuando Pablo dice lo que viste, lo que oísteis, lo que recibisteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo habla de cómo él modeló y facilitó un ejemplo a seguir en la iglesia de Filipos. Él estaba buscando reproducir lo que Dios había reproducido en él. Enseñamos lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Entonces, en este caso, una de las cosas que queremos desafiarles es que no solo somos llamados a ser discípulos, sino también Dios nos ha llamado a multiplicarnos y también ayudar a nuestros discípulos a multiplicar. Y si nosotros vivimos bajo esta regla o bajo este principio, nos va a ayudar a ser muy intencionales. Esa palabra intencional es clave, porque nada sucede hasta que somos intencionales, hasta que nos disponemos a buscar que las cosas de alguna manera u otra sucedan con la ayuda de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, haciéndolo en el Espíritu, no en nuestras fuerzas, pero definitivamente haciéndolo
de una manera intencional. Y el principio es el siguiente: no ha hecho un discípulo completo hasta que ese discípulo no haya hecho otro discípulo. ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces, cuando estamos en una iglesia, decimos, ¿quién está haciendo discípulos? Pues, y especialmente con pastores, ¿no? Y levantan la mano los pastores, pues porque cada pastor yo creo que al menos va a tener un discípulo en su iglesia, predicando la palabra los domingos, dándoles discipulado, visitando, la gente empieza a crecer y a responder. Pero la pregunta, cuando uno les dice, bueno, ¿y cuántos de sus discípulos están haciendo discípulos? Se congela el cliente y se calla el, el palenque, ¿no? El palenque enmudece. Es una expresión en México cuando de repente viene alguna situación donde nos agarra por sorpresa y ya no sabemos qué decir. Así es cuando nosotros hacemos la pregunta o el análisis, ¿nuestros discípulos están haciendo discípulos? De allí que nuestro lema es, haciendo discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Porque Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Porque donde no nos multiplicamos se termina la prole, se termina la descendencia. Entonces Dios quiere que sigamos reproduciendo su imagen y su semejanza en las naciones de la tierra. Y el método que Dios ha utilizado es la multiplicación de discípulos. Esta niña que tiene el paliacate rojo, después de asistir a un taller del evangelismo de cómo ser discípulos, esta pequeñita salió inmediatamente y ganó a estos jóvenes musulmanes para Cristo, allá en África. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es tomar la sencillez de un llamado y ponerlo en acción. La vida de Dios no es tan complicada. Lo que Dios lo está llamando a hacer no es tan complicado. De hecho, hoy les voy a compartir la liga, o mañana en la mañana, de la entrevista del hermano Rafael Jacinto. Es un siervazo de siervazos. Es un, él es un prototipo de lo que es un misionero. Y es un misionero que alcanzó una zona en el estado de Oaxaca, le llama, donde cohabitan, donde habitan los zapotecos. Es un grupo indígena que no había sido alcanzado, pero hoy en día tiene más de 20% de cristianos. El hermano Jacinto llegó a predicar allá hace más de 60 años. Ahorita el hermanito tiene más de 80, tiene como 84 años. Y, y yo hace 2 años tuve el privilegio de ir a capacitar a sus pastores y darles un seminario de esto. Y entonces dialogando con él, le digo, me platica su historia. Le dije, hermano, déjeme captar esta historia en una entrevista porque ya va todo mi equipo. Ya después le platico la historia porque fue algo muy hermoso como Dios, el Espíritu Santo me había dicho cosas particulares que iban a suceder en ese viaje y todo se cumplió de una manera muy hermosa, pero le grabé al hermano Jacinto. Tengo una entrevista como de unos 27 minutos que la corté un poquito lo más que pude. Eh, y usted va a ver el testimonio de un prototipo de misionero. Entonces, él, le anticipo, tenía 7 días de convertido a los 19 años de edad, viviendo en la Ciudad de México lejos de su papá, porque su mamá había muerto cuando él tenía 14 años y después salió de Oaxaca. Él era originario de Oaxaca, que es un estado al suroeste de México, de la República Mexicana, y donde hay una gran concentración de grupos indígenas. Bueno, Dios lo toca, y estando él en un servicio, el segundo servicio que él asiste en toda su vida cristiana, había un grupo de misioneros americanos que después lo señalan y le dicen, ustedes jóvenes, dice, porque yo estaba con un amigo que había ido a la iglesia, ustedes jóvenes, ¿qué hacen aquí? Vayan a sus pueblos a predicar el evangelio. Sus pueblos lo necesitan. Y aquellos misioneros, pues a veces uno pues como predicador y como conferencista desafía a la gente y a veces ni siquiera piensa los alcances de ese desafío, ¿no? Bueno, nunca se hubieran imaginado que esas palabras marcaron el corazón del hermano Jacinto al grado que él no pudo dejar de pensar que Dios lo estaba llamando a regresarse a su pueblo. El, el, el familiar que lo había llevado a Cristo, cuando le dice, pues ya me voy a regresar a mi pueblo, ¿a qué? A predicar el evangelio. Le dijo, oye, espérate, tú tienes una semana de cristiano. ¿Cómo el diablo te va a hacer garras?
no puedes regresarte a predicar, no tienes preparación. Le dijo el hermano, yo no puedo soportar esto, tengo que hacerlo. Y lo hizo. Y a la de Dios, mis amados, me decía, usted va a ver en la entrevista, no se la voy a anticipar toda, pero lo más le digo esto. Dice, David, lo que yo hacía es que yo abría los evangelios y todo lo que estaba en letritas rojas lo hacía. Y yo comencé, y después de 3 años, 4 años, que empezó a haber fruto, estos misioneros me encontraron y me dieron más instrucciones, etcétera. Bueno, ya, para no platicarles toda la historia, nomás los dejo picados. Pero lo que en todo esto, el punto es que si bien no es para todos irse de misiones después de una semana de convertido, claro, eso me queda súper claro, no es para todos. Este caso es un fuera de serie en todos los sentidos, pero sí para nosotros inmediatamente podemos entrar en la misión de Dios. Eso sí se puede hacer y sí se debe de hacer, como lo hizo esta pequeñita. Tomar lo que hemos recibido y ser intencionales de multiplicarnos. Entonces, sea intencional al hacer discípulos. Cada discípulo en este esquema ayuda a su discípulo a ser un discípulo que hacen discípulos que hace discípulos. Ese es el punto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ayudar a nuestros discípulos a buscar y a ser discípulos? Número uno, estamos hablando de que nosotros vamos a ayudarlos, no a enviarlos. Número uno, le asegura que su discípulo va a buscar y hacer otro discípulo. ¿Por qué? Porque hay una rendición de cuentas y en este caso hay un coaching, hay un mentoreo, hay un pastoreo para que la persona, es más bíblico ir de dos en dos, eh, y así pues entre dos pueden hacer mancuerna para enfrentar distintas circunstancias. También, número dos, su discípulo aprenderá a ser discípulos mientras hace un discípulo. Aprendemos mejor cuando lo hacemos. Esa es la realidad. Tres, su discípulo podrá ser discípulos más pronto con usted en lugar de enviar a hacerlo solo. Y cuatro, si usted ayuda a su discípulo a ser un discípulo, él ayudará a su discípulo a ser un discípulo que ayudará a su discípulo a ser otro discípulo. Entonces, es decir, va a establecer una cultura de movimiento, una cultura de multiplicación generacional, lo cual es muy importante. Y a cerciorarnos que estamos ayudando que esa cultura de multiplicación sea una realidad. Entonces, es lo que dice esta siguiente diapositiva. Desarrolla una cultura de movimiento al pensar de manera multigeneracional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, desarrollar esta cultura de movimiento multigeneracional? Es por medio de reproducir y multiplicar a nuestros discípulos intencionalmente hasta la cuarta generación. Le platico cómo es que multiplicamos hasta la cuarta generación. La cuarta generación es cuando el discípulo de su discípulo de su discípulo hace un discípulo. Entonces, si usted tiene una reunión de 5 creyentes donde usted les enseña a 5 creyentes, usted va a tener 5 creyentes más usted son 6. Pero si usted tiene una reunión donde tiene 4 generaciones de discípulos, amados, el potencial no es el mismo, porque en el primer esquema estamos sumando y estamos manteniendo. En el segundo esquema que le platico, estamos multiplicando y potencializando. Y Dios nos ha llamado, creo yo, que para cumplir con la gran comisión necesitamos el segundo modelo, el modelo de multiplicar y potencializar. Es decir, habilitar a cada discípulo, darles las herramientas y darles el apoyo y ser intencionales para que puedan multiplicarse. Ahora, esto se hace con la ayuda de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Entonces, su discípulo, primera generación,
el discípulo de su discípulo, segunda generación, el discípulo del discípulo de su discípulo, tercera generación, y cuarta generación, el discípulo de su discípulo, de su discípulo, de su discípulo. Ahí hay un error. Pero continúe trabajando con su discípulo hasta la cuarta generación. Y luego hay muchos ejemplos bíblicos de este tema proféticamente la cuarta generación muchas veces se refiere al cumplimiento de la obra y voluntad de Dios cuando la justicia ha sido restaurada y el gobierno de la maldad ha sido quebrantado. De ahí es donde, digámoslo así, tomamos ese esquema o esa referencia de la cuarta generación y está en varias partes de la Biblia. Y bueno, si usted quiere revisarlo después, ahí están los pasajes y también va a estar en las notas. Eh, Me he dado cuenta que no les estaba mandando capítulos y notas. ¿Por qué? Porque no quiero saturar el chat, pero lo que yo voy a hacer es que probablemente les voy a dar acceso a un, a un folder de Google Drive, pero déjenme pensar cómo hacerlo. Pero esto va a encontrarlo también en el manual, es lo que quiero decirle. Si no lo está escribiendo ahorita, va a tener una referencia cuando usted se gradúe, va a poder tener esta referencia, ¿ok? Y ahí vemos el tema de la cuarta generación varias veces en la Biblia, otros ejemplos multigeneracionales en Deuteronomio 6, 1 a 9, Moisés, la primera generación, hijos de Israel, la segunda generación, sus hijos, tercera generación, y luego los hijos de sus hijos, de cuarta generación, ¿no? Salmo 78, también encontramos aquí cuatro generaciones, nuestros padres, en este caso nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, la cuarta generación. Entonces vemos cómo Dios utiliza, y claro, el ejemplo más famoso en el contexto de discipulado es 2 Timoteo 2, donde Pablo fue la primera generación, Timoteo fue la segunda generación, los hombres fieles fueron la tercera generación y los otros fueron la cuarta generación. Entonces, aquí en este pasaje quisiera estacionarme un poquito y ver algunas verdades que encontramos y podemos sustraer de este pasaje bíblico. Por ejemplo, note el tema de la impartición. Al principio decíamos, tú enseñas lo que sabes, pero reproduces lo que tú eres. Fíjese la metodología de la formación de discípulos, la metodología de Pablo en la formación de discípulos. Pablo, Timoteo siendo en este caso uno de sus hijos predilectos, hijos espirituales, no era hijo físico. Dice, lo que tú has oído de mí. Qué interesante. Ahora, hablándoles del foro de pastores donde participé en el Congreso de Varones esta semana pasada, había una pregunta de estilos de predicación y estilos de enseñanza. Para usted, si usted ha estudiado homilética, se le ha enseñado en la homilética que hay distintos estilos de predicación o de enseñanza bíblica o en el contexto cristiano. Uno de esos es el estilo expositivo, otro el temático, otro el textual, hablando de los tres principales. Entonces, el expositivo es como lo que hicimos en 1 Samuel capítulo 3. Tomamos un pasaje y luego lo, lo desglosamos y sistemáticamente lo estudiamos y sacamos puntos principales y una conclusión y aplicaciones de esos puntos principales y traemos una enseñanza. El temático es como cuando tomo un tema como el arrepentimiento y saco el pasaje que habló Juan el Bautista, habló el pasaje que habló Jesús, habló el pasaje que habló Pablo, habló el pasaje de 2 Corintios 7:14, por ejemplo, si mi pueblo por sobre el cual mi nombre es invocado, me oyeren, se volvieren a mí, se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Es un tema y sacamos distintos versículos bíblicos o textual cuando tomamos un versículo bíblico y de ahí sacamos 3, 4 puntos. De tal manera, por ejemplo,
Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y luego decimos, analizamos primero de tal manera. Y luego hablamos de tal manera, hablamos de la intensidad del amor de Dios, y luego amó Dios al mundo. Luego hablamos del amor de Dios hacia el mundo. Bueno, me estoy extendiendo mucho en esto, pero ¿cuál era el estilo de enseñanza de Jesús? ¿Y cuál era el estilo de enseñanza de Pablo? Claro que eran maestros. Y yo me quedé, y yo les decía, pues Jesús no tenía un estilo de enseñanza ni expositivo, ni textual, ni temático. En realidad, el método predilecto en este caso de Jesús eran las parábolas. 30% de las palabras registradas en rojo en los evangelios son parábolas. Es la enseñanza en sí de la parábola. ¿Pero por qué? Porque la parábola estaba inmersa en la vida cotidiana, era un ejemplo paralelo de la vida cotidiana de los discípulos y de Jesús, y de ahí Jesús sustraía enseñanza para develar una verdad que había detrás de esa parábola, y entonces entendiendo se convertía la gente y sanaba. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús, el salón de clases de Jesús para discipular a sus discípulos era la vida misma. No era la cátedra de Moisés, aunque Jesús en algún momento vemos registrado en la Biblia que estuvo en la cátedra de Moisés cuando leyó, en este caso, la lectura de Isaías, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, estando en la sinagoga, Jesús como rabino, que estaba ya certificado a los 30 años de edad, lee ese pasaje. De alguna manera u otra hay una especie de explicación y la gente se quedó atónita porque no enseñaba como los escribas y como los fariseos. Como ellos lo veían, enseñaba con autoridad. Y si bien él tenía esa parte también, su enseñanza, la manera de discipular era en su vida diaria. Entonces aquí vemos lo que tú has oído de mí. Entonces nosotros impartimos vida a través de vivir con la gente, y no estoy hablando literalmente a vivir, aunque a veces pues puede haber un ministerio apostólico que está preparando y tienen una casa de preparación y discipulado y gente o un seminario, etcétera. Pero lo más interesante aquí es lo que tú has oído de mí, lo que tú has recibido de mí ante muchos testigos. Y luego fíjense, esto encarga, subraye la palabra encarga. Porque ¿qué es la gran comisión? En nuestros países latinos, en el gobierno, en los gobiernos, cuando se establece una comisión, en el Congreso o en el Senado, para esa comisión termina reuniéndose para hacer absolutamente nada, solamente para darle ahí como que medio marear el asunto, ¿no? Y ya la gente mareada pues piensa, la comisión está reuniéndose para hacer algo, la comisión de fulano de tal, la comisión de fulano de tal. Y a veces la comisión es un montón de gente reunidas para hacer absolutamente nada. Bueno, no debe de ser así. Pero cuando vemos la gran comisión como la gran encomienda, esto encarga, denota que hay una carga, que hay un cargo, que hay un peso de responsabilidad. Eso es muy importante porque tenemos que dimensionar la tarea que tenemos por delante, que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado, para que nosotros le pongamos el peso que corresponde ponerle a esa tarea que Jesús nos ha encargado. Y por eso, entonces entramos a la característica de los prospectos a ser primera generación de discípulos. Tienen que ser hombres fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a lo que han oído y fieles a lo que se les ha encargado. Quien no tiene conciencia del encargo y de la profundidad
y lo hermoso y lo rico de ese encargo, ¿cree usted que va a ser fiel esa persona? No va a ser discípulo, va a ser, no va a estar en el discipulado, va a estar en el disimulado. Alguien dijo, se, los obreros son pocos, Señor, y los pocos se hacen locos. Primera de David 2 que 3. Envía obreros a tu mies, Padre. Así que no os hagáis, mis amados, no os hagáis, para hacerme así como tipo Reina Valera. No os hagáis, Dios nos ha encargado, Dios nos ha comisionado, Dios nos ha entregado un sacerdocio que ejercer, habiendo sido rescatados de las tinieblas y puesto en la luz admirable de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas, de esa vida derrotada y nos dio un llamado de anunciar sus virtudes a las naciones de la tierra. Fieles, fidelidad, que sean idóneos. ¿Qué me dice la palabra idóneo? Me dice que están capacitados y preparados para toda buena obra, que son capaces. Capaces de poder cumplir con la voluntad de Dios. Capaces de poder cumplir con la tarea. Ouch, ya estamos profetizando a aquellos que no han cumplido la tarea. Fieles. Imagínese usted, digo, con todo respeto, nosotros no es nuestra intención, y aprovecho aquí el comercial. Me lo agradece la hermana Charito, la hermana Emperatriz y las coaches que están apoyando. Se los decimos con amor. Realmente no, el principio de entregar tareas no es una, ¿cómo le digo? No es un requisito legalista de parte nuestro, ni riguroso. O sea, no queremos llegar a eso. Hemos tenido que llegar a ser un poquito más puntuales y más específicos porque hemos visto que mucha gente batalla y nosotros lo vemos no tanto como estarles poniendo lata. Una expresión mexicana que quiere decir estamos insistiendo, eh, sino estamos queriendo apoyarle porque sabemos que hay muchas distracciones en su entorno y a veces no estamos muy acostumbrados a entregar tareas, pero dentro de todo esto, también con, tómelo como una oportunidad de ser fiel, no al proyecto Keystone, no a su coach, sino al Señor. Porque dice la Biblia, hacer todo como para el Señor, no para los hombres, sino para el Señor. Y si le cuesta trabajo, ofrézcaselo como ofrenda grata a su Dios, porque Dios está buscando fieles. Porque nosotros lo que estamos buscando es inyectar este material en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pueda multiplicar y hacer y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, pero tenemos que, es decir, tenemos que poner un mecanismo de medición al menos sencillo para poder medir la fidelidad de la gente. Entonces, seamos fieles en nuestra entrega de tareas, por favor. Lo idóneo y lo capaz sobre la marcha, Dios va proveyendo capacidad. Eso no me queda la menor duda. Dios va proveyendo y va formando y va haciéndonos capaces conforme nosotros nos demostramos fieles. Y algún día le voy a dar la enseñanza de la parábola de los talentos para comprobarle ese principio espiritual. Y luego dice, idóneos para enseñar también a otros. Y subraya la palabra enseñar. No está hablando de la enseñanza expositiva. No está hablando de la enseñanza verso por verso, no está hablando de la enseñanza textual, no está hablando de la temática, está hablando de la enseñanza de impartir lo que uno es, lo que tú has oído de mí. El método de Dios para discipular las vidas de las personas. Y claro, hay Dios levanta maestros
que tienen una unción muy particular para darle estructura a una enseñanza, impartirla, y, y ese don va a ser mejor aprovechado de una manera, va a ser aprovechado de una mejor manera cuando le ponemos en un púlpito ante una audiencia. ¿Se entiende esa parte? Claro, pero la sencillez del discipulado y de la multiplicación de movimientos de discípulos es una responsabilidad de todos. El maestro y el pastor enriquece la vida espiritual del movimiento. Entonces, y bueno, también me colgué aquí de este pasaje para poder dar impartir esos principios. Eh, Muy importante nosotros eh, saber escoger correctamente nuestra primera generación de discípulos. ¿Okay? Hay que nosotros establecer un estándar bien alto. Y cuando digo establecer un estándar bien alto, mire, tenga entendido lo siguiente. Esto tiene que ser engendrado por Dios. Entonces, hablábamos en el tema de 1 Samuel 3 y alguien, no recuerdo quién fue, quien trajo el resumen, que la responsabilidad del profeta no es tanto hablar, sino escuchar. Creo que fue la pastora Paula. Eh, que antes de hablar, la responsabilidad del profeta es escuchar. Entonces, la responsabilidad del discipulador, antes de discipular, es encontrar el discípulo. ¿Cómo va a encontrar el discípulo? Este más es un tema de reclutamiento, una disciplina de reclutamiento dirigido por Dios que una acción de fuerza. Es decir, lo que queremos producir es que usted sepa caminar en el espíritu, se meta en el fluir de Dios y Dios traiga conexiones divinas. Para que en esas conexiones divinas usted sepa cultivar esa conexión divina y llevarla por un proceso donde está regando la plantita, la semilla, donde está cultivando la semilla y está esperando que esa semilla dé fruto. El tiempo varía. Nosotros podemos ser muy puntuales y decir, ok, vamos a definir en un plan estratégico los primeros 3 meses, identificar y ubicar al primer discípulo. Y creo yo que es un tiempo muy razonable para poder encontrar una primera generación de discípulos, 3 meses, ya como un plan de estrategia, ¿no? Decir, ok, Pastor David, ya nos hemos deleitado en tanta enseñanza, pero ahora vamos a hacerlo, porque eso es lo que estamos buscando. Implementación, no solamente el estar consumiendo estos mensajes, sino la implementación. Entonces, tiene que identificar su primer generación de discípulo y para poder identificarlo, usted tiene que eh, tener la capacidad de articular el llamado de Dios sobre la vida de una persona. Y en ese sentido es que los estándares tienen que ser elevados. Ahora, no quiere decir que cuando estemos tratando de encontrar esa primera generación de discípulos, vamos a ponerle la vara tan alta que la gente, como no está en ese nivel espiritual, no lo va a entender y solamente lo va a asustar. Pero, ¿qué es lo que Jesús buscaba en la gente? Esto es lo que le va a ayudar a usted. Jesús buscaba en la gente que hubiese fe. Cuando usted encuentra una persona que tiene fe, es muy diferente cómo escucha lo que usted le está compartiendo a cuando usted encuentra una persona que no tiene fe. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo responde a su testimonio? Una de las, dentro de su arsenal como discipulador y como evangelista, usted tiene que tener bien articulado y bien definido su testimonio personal.
Tiene que tener dos versiones de su testimonio. Tiene que tener un testimonio que dure como 15, 20 minutos, que sea más detallado de cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo llamó. Sí, y podemos ayudarle a desarrollar, a lo mejor puede ser un proyecto ese, desarrollar nuestro proyecto. Y luego tiene que tener una versión de 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Porque muchas veces lo único que tiene para compartir su fe con otras personas es 3 a 5 minutos. A veces usted puede tener los 15, 20 minutos. Usted tiene que tener la capacidad de articular su testimonio, de presentarlo de una manera clara, concisa y precisa. ¿Por qué? Porque el testimonio de lo que Dios ha hecho en usted siempre va a generar fe en la gente. Siempre. La gente necesita ver que Dios es un Dios vivo. Si usted le empieza a hablar lo que dijo el pastor y lo que la Biblia dice y bla, 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 a una persona que no es creyente, a veces va a decir, no me aturdes, este religioso, aleluya, trae la Biblia debajo del brazo. Pero cuando usted le habla a un Dios real, yo recuerdo que cuando a mí me visitaban en mis primeros años y tocaban la puerta y los sábados en la mañana, los testigos de Jehová. Allá también les llegan los testigos de Jehová en la mañanita del sábado y me tocaban y ahí se hacían. Y entonces cuando yo les empezaba a dar mi testimonio, porque discutir, podían discutir, pero ya cuando uno les hablaba su testimonio y le decía lo que Dios había hecho en mi vida, como que decía, no, ¿sabes qué? Por aquí no es, aquí no vamos a poder ganar un prosélito, nos vamos a la siguiente casa. Dicen por ahí que marcan las casas que ya no, que no tienen, que tienen cristianos nacidos de nuevo, para que ya no los vayan a terminar ganando, ¿no? A ellos para Cristo. Entonces, y tenga bien equipado eso para poder identificar su primera generación, eh, tiene que llevar al discípulo a un encuentro con el Mesías y con el Hijo de Dios. Y recuerden en los evangelios, las señales y los prodigios tenían el fin de provocar en la gente el descubrimiento de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Unos lo vieron y otros no lo vieron. Por eso de allí la importancia de la fe. Entonces, este tema de poder identificar, realmente no sabemos cuánto tiempo puede tomar una persona llegar a ese punto de identificar a Jesús como, su, como su Señor y como su Salvador. Nosotros tenemos que andar bien claros en el espíritu para no vacunar a la gente en destiempo. ¿Sí me entiende lo que digo por vacunar? Cuando digo por vacunar es que les damos verdades a la gente, hablamos cosas de más a destiempo. Fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos aquí misioneros en el área de Houston, porque acá en el área de Houston hay muchos refugiados de todas las naciones de la tierra, de Afganistán, del sur de Asia, de África, gente que Estados Unidos ha recibido como refugiados y también gente que ha emigrado a los Estados Unidos, no como refugiados, sino como inmigrantes. Entonces hay muchas personas que no tienen ningún contexto cristiano. Entonces los misioneros que viven entre ellos porque se concentran en complejos habitacionales de departamentos, etcétera. Si alguna vez anda por aquí, por Houston, y quiere ser expuesto a todas las culturas, aquí las tengo a media hora de mi casa, ¿no? Es algo maravilloso. Y la manera como entrenamos a los misioneros que están entre ellos, alcanzándolos, es por medio de primero establecer relación con ellos, servirlos. Entonces les están ayudando en todos los aspectos a sacar su licencia. Amados, estoy viendo que ya se me está acabando el tiempo. Bueno, les platico rapidísimo este testimonio, o más bien cómo la estrategia de cómo ellos ganan a la gente. Entonces, una de las cosas que se les entrena es que no les den verdades a destiempo. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es cerrar una puerta. Lo que queremos es llevarlos en un proceso a la gente de descubrimiento de quién es Jesús. Primero están intrigados de quiénes somos. Oye, dicen, ¿estos por qué me ayudan tanto?
pero como lo haces de corazón y amas a la gente, a pocos le dicen no al amor, pocos. Va a haber un momento donde ellos tendrán que tomar una decisión, yo lo entiendo, y eso es importante, tenemos que tenerlo claro, pero nadie le dice no a la compasión y al amor. Pocos te rechazan. En este caso, como están vulnerables al estar en un país extranjero, la vulnerabilidad es una puerta impresionante para que ellos se abran a algo nuevo. Entonces después se intrigan de quiénes somos. Y cuando te preguntan, oye, ¿ustedes por qué me ayudan o qué? Pues, ¿qué traen o qué? Y les dices, bueno, pues es que yo soy un seguidor de Jesús. No les dices, soy cristiano. Ojo, porque cuando uno les dice, soy cristiano, ellos traen a la memoria todo el bagaje histórico de no tanto el cristianismo, sino el catolicismo. Todas las cruzadas y todas las barbaridades que se han vivido a través de la historia. Eh, entonces, ¿cómo que seguidor de Jesús? Entonces, sí, yo sigo las enseñanzas de Jesús. Y como cuando son musulmanes, Isa, que es Jesús para ellos, es un profeta certificado y maestro, y tú les dices, yo soy un seguidor de Jesús, no se escandalizan, como que se quedan con la duda de que serán cristianos o no, pero yo soy seguidor de Jesús. Y entonces de repente ya pasan las semanas y sigues conviviendo con ellos, y de repente dices, oye, yo quiero saber de Jesús. ¿Quieres saber de Jesús? Claro. Entonces tenemos un proceso de descubrimiento de historias bíblicas y historias del Evangelio para que ellos vayan descubriendo quién es Jesús. Son historias bíblicas de descubrimiento, les llamamos. Y entonces, pero no tenemos el decir, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No, mis amados. Porque en destiempo, las personas después las perdemos. Lo que hemos aprendido es que ellos tienen que descubrir que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Esas dos verdades, cuando descubren esas dos verdades, nacen de nuevo. Se les cae el velo y sabe que se hacen discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque en esos contextos, cuando alguien se convierte en su manera de pensar en otra religión, son destituidos de sus familias. Entonces lo que queremos es que antes de tener ellos que enfrentar persecución, estén súper seguros de quién es Jesús. Entonces, si llega un momento donde ya hemos sembrado lo suficiente y nos hemos ganado la confianza lo suficiente, donde sí, a veces se tiene que decir, a veces sí hay una tensión de decir en la persona, oye, espérate, es que no, es que Jesús esto y empiezan con su religión contra, en este caso, la Biblia. Pero bueno, solamente quería decirles acerca de este tipo de procesos para que no piense cuando hablamos de un estándar alto, tenemos que andar perdiendo a la gente. Esta lección, mis amados, es autodidacta sin ningún problema porque son puntos muy digeribles que usted va a poder ver en su propio tiempo, ¿ok? Ya no hay tiempo para más, pero de todos modos, aquí el principio que de la multiplicación ya se los di. Lo que sí, quizás les enseño un ejemplo en África, rapidísimo. El ejemplo del movimiento de Charles. Charles era un ministro, era un pastor que implementó esta visión y después de 2 años y medio, ¿saben cuántos discípulos Charles tenía? Tenía 25,000 discípulos y 500 iglesias. Así es como comenzó su movimiento, con 5 principales. Y de esos 5 principales, empezaron a inyectar la visión, el ADN multigeneracional y empezaron a multiplicarse. Hoy en día, pues en Kenia, esto es en África, tienen todos esos discípulos. Eh, Charles, usted puede decir, bueno, Charles es un ministro, yo no soy un ministro, pero María es otro ejemplo. María es una mujer de la India que sin licencia de pastor, ella empezó a ganar sus vecinos para Cristo en un complejo habitacional de departamentos, donde lo único que hacía es que María iba a tocar la puerta de la persona que está enfrente y le decía que se necesitaba que oraran por ellos, si tuvieran alguna necesidad. Entonces la gente empezó a abrirse y de allí
empezó la gente a seguir a Jesús. Y de allí, María después tenía un movimiento de cientos de discípulos en su complejo habitacional, gente orando por otras personas. Y el ADN de María se impartió a la otra generación y la gente hacía eso, tocaba en las puertas, preguntaba si había una necesidad por la cual podían orar, empezaban a orar, la gente empezó a entregar a Cristo, no todos se entregan, no es de todos la fe, la Biblia dice, pero sí, eh, sí todos necesitan una oportunidad de decidir y de escuchar. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que se nos acabó el tiempo, pero terminamos con una oración una vez más y les voy a pasar las notas de esta clase porque como no la pudimos terminar, para que la tengan ahí en el chat también de WhatsApp. Así que oremos al Señor. Padre, gracias te doy por tu maravillosa misericordia, por esta tarea que tú nos has encomendado, porque nos estás enseñando y motivando a ser personas que entran en este movimiento, porque el cristianismo en su forma más pura es un movimiento. No queremos estar estancados, estáticos, queremos ser movilizados para cumplir con el llamado de la gran comisión. Gracias por cada hombre y cada mujer que nos hemos reunido en estos días y estamos ya en la cuarta jornada y estamos avanzando en este llamado y creciendo juntos para poder identificar lo que tú quieres de nosotros. Señor, hay tantas cosas que estamos aprendiendo. Ayúdanos a tener sabiduría para no perdernos en la sencillez de tu llamado. Bendice a cada familia aquí representada y trae descanso reparador a nuestros cuerpos en esta noche. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Bendiciones. Dios me los bendice. Estamos en contacto. Mañana les mando lo prometido. Bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones, Bendiciones, profesor. gracias. Gracias. Elena María Gracias, Nicole Moreno. Gracias, pastor.